Yonis y nos liga. El yonis es la parte femenina y la sexualidad femenina. Entonces, el chichi, pequeño mundo. tiene su significado, ¿no? O sea, porque esto representa la generación, o sea, es el lugar por donde todos venimos a este Hombre, mundo. claro, sí, sí. Entonces, el mandala tiene que ver con eso, con un principio generativo, ¿no? De dos polos que se unen y generan un tercero que comparten las dos polaridades. O sea, es el número 3, el de la manifestación, de la creación. El 3 es el de la... El 3 es el de la manifestación de la creación. Ahí vamos viendo eso, o sea, ¿qué significa eso? Estamos viendo la creación. Mandala es un libro gráfico, o sea, ya estamos estudiando lo que es un mandala, ¿no? Sí. Hablando de un principio generativo también. Y en la iconografía, tanto oriental como de aquí, de Occidente, se utilizan las mandorlas o los mandalas de esta forma para encuadrar algo que le queremos dar énfasis, ¿no? Por ejemplo, a Cristo se le introduce dentro de una mandorla. Estos son los 4 evangelistas, ¿no? Y el Cristo lo ponen en el centro. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, no sé si lo habéis visto, también está insertada en una mandorla de luz. ¿Sí? O sea, la iconografía cristiana se ha copiado mucho de lo que es las mandalas, las mandorlas, ¿no? Lo llamamos de otra manera, ¿no? Los repositorios, ¿no? De las catedrales, también mandalas, las vidrieras, ¿no? O sea que es algo universal, ¿no? El símbolo gráfico. ¿Seguimos? Sí. Bueno, este gráfico ya lo vimos al principio, ¿no? De las distintas maneras de que se transmite la tradición. Ya vimos escrita, vimos oral, la información que nosotros traemos interna ya, como kármica, en nuestros genes, y nos vamos a centrar en la información simbólica, ¿sí? A través de signos, símbolos, mandalas, yantras, mitos, ritos. Este es un mandala, ¿no? Este es el que yo tengo. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a centrar en los mandalas. Sí. ¿Más a gusto? Sí, Hay distintos tipos de mandalas. Los que diseña un maestro, estos son los maestros de mi tradición. Entonces, este lo diseñó el maestro de la Ferrier, Chandravala, y transmite toda la información. O sea, hay mandalas que son libros gráficos, que ahí está impreso todo. O sea, muchas cosas de las que estamos viendo aquí, yo las traigo de aquí. Esos cuaternarios que estamos viendo, incluso el cuaternario anterior, pues siempre son 4 cosas, ¿no? Como decían las abuelas, son 4 cosas. Sí. Entonces, de esas 4 cosas, estás resumiendo en esas 4 cosas un montón de información, cuando lo creas, para que cuando llegue otro haga, o sea, como descargar, ¿no? Como hacemos ahora de los ordenadores, ¿no? Que una cosa, un espacio muy pequeño y una cantidad de información ahí, que si tienes la clave, ¡fum!, te lo descargas. Pues estos son los ordenadores cuando no había ordenadores. O sea, una información gráfica que está impresa ahí en un microchip, que uno puede, pues si tiene las claves de acceso, extraer la información, que en realidad, bueno, está ahí, pero está en tu interior. O sea, esto es lo que sirve para que tú descifres dentro lo que estás viendo fuera, ¿no? ¿Está bien? Vale. Vale, pues tiene esa cualidad de hacerte dialogar contigo mismo. Avanzamos. Entonces hay 3 posibilidades. Este mandala, que es de la tradición israelita, ya lo vimos, ¿no? El árbol sefirótico, que en realidad está representando también, cuando te lo colocas encima, está representando los chakras. Sería el primer chakra, Muladhara, segundo, Svadhisthana, tercero, Manipura, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pues hay toda una información que uno puede acceder a través de ese símbolo que realmente la tienes dentro. Hay otros que transmiten una enseñanza, este también, por ejemplo, este transmite una... Bueno, en realidad todos pueden
servir de forma polivalente para distintas cosas, ¿no? Esto solamente está en ejemplo. Este transmite una enseñanza, pero también te sirve de espejo. Y este bueno, es el mandala del primer chakra, ¿no? Está transmitiendo también una enseñanza, pero también es el primer chakra, pero lo puedes colocar encima, ¿no? O sea, que la información la tienes dentro de ti. Entonces, cualquier mandala va a tener tres figuras geométricas básicas, ¿no? Que son las tres. O sea, que el universo se mueve helicoidalmente. Está ejemplificando el mundo de la creación. O sea, cuando el universo se crea, luego se destruye. Entonces, hay una creación y luego vuelve otra vez a destruirse. O sea, va en disminución y luego otra vez en aumento. O sea, es como el sístole y el diástole, la inhalación y la exhalación. O sea, el día de Brahma, ¿os acordáis cuando hablamos de la historia y filosofía del yoga? Hablábamos de un día de Brahma, que es una creación del universo. Y luego se destruye, y se vuelve a crear y se vuelve a destruir cíclicamente. Es un ciclo. Entonces, esto es lo que está representando el universo infinito en sus procesos constantes cíclicos de creación y destrucción, ¿no? A través de la mitología que hablábamos de Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Brahma el creador, Shiva, Vishnu el sustentador y Shiva el destructor, para volver otra vez a crear, ¿no? Sí. Bueno, la polaridad, el número 2, módulo 2, polaridad. Ejemplificado a través de este mandala. El mandala del yin y del yang, ¿no? La polaridad. Siempre dentro de la otra polaridad, pues hay dentro de un punto blanco, uno negro, otro blanco. Entonces este es un mandala muy interesante también para meditar, ¿no? Es un círculo también de la tradición taoísta, ¿no? El yin y el yang. El principio femenino, el principio masculino. Y este fue un mandala que diseñé yo de web, que es una proyección de este... Sí, yo lo veo, lo has hecho. Que hemos estado haciendo esta mañana, ¿no? Qué bien, me gusta. Logotipo, me gusta hacer logotipos, luego Rocío los mejora. No fue... El logotipo. ¿El logotipo de qué manda? Claro. ¿Quieres repetir? No, Anet. fue Anet. ¿Te acuerdas? Sí, yo... Usted la que luego lo encargasteis, o que por cierto hay que hacer el sello. Sí, pero bueno, ya poco a poco, paso a paso. Bueno, el número 3, la triunidad. Esos los de Horus. Horus es el del medio. Sí. Horus, Isis y Osiris. Isis. Son impresionantes. ¿Por qué tiene el cráneo tan alargado? ¿De qué? Parece que tiene el cráneo alargado. No, eso es un sombrero que llevan. ¿Tú no has visto la peli de los caracoles? Anunnakis. Tiene un nombre, sí. Anunnakis. Mira en internet. Bueno, los conspiranoicos. Pero esos cráneos existen, tú los viste en México, imagino, en el Museo de México, ¿no? Bueno, detrás de todo esto pues hay una sabiduría que hay que descifrar, que hay que encontrar. Y tenemos un montón de mandalas que vienen de Egipto ahí pues para descifrar todo esto. La filosofía hermética que está resumida en el Kybalión. El Hermes Trismegisto, que lo dio, ¿recordáis? Sí. Vamos a seguir avanzando. Bueno, un mandala, aunque no parece como círculo aquí, pero este también es un mandala. El teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cómo lo ha enseñado el teorema de Pitágoras? ¿No? En la escuela, ¿no? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual a... ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Sí, hombre, esto es... Bueno, pues ¿cómo podemos esto aplicarlo? Vamos a ver un ejemplo. Que bien te queda, pareces una malla por ahí. Sí, pero muy bien. Pues, ¿cómo podemos aplicar esto para, por ejemplo, Pitágoras, que fue el que se supone que inventó esto? Yo creo que no lo inventó.
lo redescubrió de algún modo. Claro, lo descubrió, porque eso está en la naturaleza. Es interesante el nombre de Pitágoras, o sea, los nombres Pitris, Gurus y Pitágoras. O sea, Pitágoras y muchos griegos estuvieron en la India. Y toda la historia que nos han transmitido de la filosofía griega tiene mucha conexión con la India. De hecho, los griegos hablaban de la reencarnación. Luego los cristianos lo fundieron aquello, pero ellos también hablaban de la reencarnación. Entonces, ¿cómo Pitágoras podría explicar la reencarnación a través del teorema de Pitágoras? O sea, para Pitágoras los números no eran cosas inertes como hacemos ahora, para contar, pesar, dividir, ¿no? Sino que tenían alma también, tenían espíritu. O sea, eran mandalas. Las matemáticas es un mandala también. Entonces, ¿cómo vamos a explicar el teorema de Pitágoras? A través del teorema de Pitágoras, la reencarnación. Vamos a ver. Imaginaros que está Pitágoras por aquí y está explicando esto. Y está explicando en su escuela, porque tenían la escuela pitagórica, ¿no? La escuela pitagórica, pues está explicando a la gente pues, que está allí. Entonces, hablemos de este cateto que representa todo un recorrido o un legado, o sea, nuestro pasado, o sea, el karma. El pasado, el karma, la tradición, o sea, lo que viene de atrás, ¿no? Esto es lo que nosotros traemos, lo genético. Dale otro puntito más. Y suponemos que hemos nacido aquí y este es nuestro proceso de vida actual. El otro cateto. O sea, la iniciación, la conquista, el presente, el Dharma. El Dharma es la ley que uno tiene que cumplir en el momento que está viviendo. Y el karma es el pasado. El karma es lo que tenemos acumulado de atrás y el Dharma es lo que estamos generando en el momento presente. Entonces, la suma de lo de atrás más de lo que nosotros estamos añadiendo ahora da como resultado la hipotenusa, que sería, ¿vale? ¿Sigue dándole? Ahí, vale. Entonces, la tradición, lo de atrás. La iniciativa que nosotros estamos aportando, dale otro, la iniciación, que conduce a la conquista de nuestro propio misterio, o sea, lo que llamamos lo sagrado, lo secreto, lo desconocido de nosotros mismos. Esta es la resultante. Lo que tú traes detrás, más lo que vas conquistando en tu momento, tiene un resultado. Y así podemos hacer con todas. Despacito, el legado que tenemos de nuestro pasado conquista el misterio, o sea, desvela nuestro propio misterio. Y así vamos leyendo. El pasado, el presente y el futuro. El karma, cuando cumplimos con la ley o el dharma, entonces el resultado es Samadhi. Bueno, es una forma de explicar con un lenguaje matemático pues la reencarnación. Todo va encajando. Que sí. Y hay palabras que ya van así. Este símbolo, por ejemplo, se utiliza mucho en la masonería. Es un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez y está representando esto también. O sea, el teorema de Pitágoras. Bueno, un ejemplo que vemos que podemos a través de cosas que parece que están ahí encontrarles un sentido más claro. Sí. Bueno, esta es la tradición celta, ¿no? El 3, que está representando la triunidad también. 3 en 1, de ayer. La Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. O sea que en todas las tradiciones, en todas las culturas, estamos encontrando los mismos símbolos con distintas palabras, ¿no? La Trinidad. Ya está haciendo el mudra de quieto, parado, de protección. Sí. Hablamos ayer. Este sería el Brahma, este es Vishnu y este Shiva. es Shiva. El que tiene el tridente siempre es Shiva. Es el tridente, número 3.
Dale para atrás. Sí. Estos mandalas sería para depositar ahí la atención y, bueno, extraer cosas. Porque hay detalles que así rápido no las vemos. Por ejemplo, este, ¿no? Sí. Está con un dedo como haciendo así. Está representando a Brahma, el creador. O sea, que está representando el círculo, o sea, a través del círculo, de los ciclos, cómo empieza a crear. De hecho, pues nosotros a veces también lo hacemos cuando queremos decir, venga, muévete, ¿no? Venga, muévete. Vamos, mueve el culo. Bueno, sigue. En la Trinidad cristiana también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El disco de Trinidad. Tres personas en una, no solo verdadero. Qué guay. Pasamos al cuaternario. ¿Qué significa? Yo le llamo a esto el omnímetro. Omni quiere decir todo, y metro, medida. O sea, cómo a través de 4 cosas podemos encajarlas ahí, llevarlo todo a 4 cosas y medir todo. Que está representado también por las pirámides. Las pirámides son 4 lados, lo que os comenté de este mandala, ¿no? Son 4 lados que están buscando su vértice. O sea, el quinto elemento. Y la esfinge de Gizeh va en paralelo con la pirámide. La esfinge de Gizeh es La de Keops. la esfinge de Gizeh. La pirámide es Keops, ¿no? Ah, bueno, perdón, la esfinge. Sí. No estaba pensando en la pirámide, sí, sí. La esfinge, hay 4 animales que le están representando ahí. León. Sí, tiene unas garras de león aquí delante, una cara de ser humano, el cuerpo sería de toro y las esfinges son aladas, Son de arriba. unas alas de águila. Vamos a ver el paralelismo que tiene la esfinge con otras tradiciones. Sí. Por ejemplo, la cruz de los aztecas. O sea, está representando los 4 elementos y el quinto elemento. La diferencia de esto también es una pirámide, lo estáis viendo, ¿no? Desarrollada. Yantra, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con la pirámide de Egipto? O sea, vamos a contrastar Yo lo sé. mandalas. Y yo, que, bueno, a ver, igual no, que la punta es plana. Truncadas. Sí, O sea, que no tiene- las pirámides que no termina en un punto, sino en un plano. americanas La otra. En un plano. son pirámides truncadas. Un plano. Y las pirámides egipcias terminan en su punta, ¿no? Entonces todo eso tiene un lenguaje. La misma energía también. Tiene un lenguaje. O sea, por ejemplo... Pero la de Giza, lo que es el pico, sí. lo tienen fuera de la pirámide. Lo tienen antes, que nadie lo ve. O sea, todo el mundo va a ver la pirámide de Giza y la cúspide, que mide 1 metro, la tienen delante. La han quitado. Bueno, la Yo pirámide... iría y la pondría encima, a ver qué pasa. No sé pasa algo. La idea es que las pirámides egipcias están diseñadas para hacer rituales internos. O sea, hay una cámara, la cámara del faraón, donde está el sarcófago, y dentro es donde se hace el ritual. O sea, hay una idea que nos han dicho los arqueólogos que es mentira, que eran templos funerarios, ¿no? Para enterrar a los faraones. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no se sostiene. Y las aztecas, pues el ritual se hacia arriba. O sea, el sarcófago, ¿os acordáis cuando hablábamos ayer, el yogi cuando se retira 3 días y 3 noches de silencio para alcanzar el samadhi? Pues el faraón, los que se iniciaban ahí era eso, o sea, el sarcófago era morir para renacer de nuevo. Entonces, después de todo un proceso de iniciación, estaba preparada la persona para introducirse en el sarcófago y representar la muerte para un nuevo nacimiento. Estaba 3 días y 3 noches ahí. Y cuando volvía transformado. Se había convertido en un dios, o sea, en un inmortal. O sea, alguien que había experimentado la inmortalidad. Mientras que las pirámides aztecas, los rituales se hacen en la plataforma de arriba. Entonces, volvemos al yin y yang. El yin es hacia adentro, el yang es hacia afuera. Entonces, adoradores del sol o adoradores del misterio. O sea, los que adoraban el misterio eran los herméticos, o sea, los egipcios, y era todo hacia adentro, ese hermetismo. Una época entre Tauro y Escorpio. Escorpio representa el silencio, lo misterioso.
mientras que los aztecas es una época de luz, o sea, los rituales se hacen adoradores del sol, los incas, ¿no? Inti representa el sol. Entonces, son dos tendencias que son al mismo tiempo complementarias de dos hemisferios, de dos partes del mundo. Iniciaciones hacia adentro y iniciaciones hacia afuera. O sea, cuando los hindúes, en la tradición del yoga, hacemos esto, namaste, o se pone la frente sobre el suelo, ¿no?, para interiorizar, mientras que en Occidente es hacia afuera. Entonces, sea hacia adentro, sea hacia afuera, te vas a encontrar con lo mismo, porque lo que hay dentro, lo que hay fuera, es lo mismo. Lo único que varía es la intención. Hay gente que se le facilita encontrar hacia adentro y hay otro que se le facilita encontrar hacia afuera. Foco interno o foco externo. Focalizar hacia adentro o hacia afuera. Bueno, pues seguimos porque todo esto da para que podamos profundizar en muchas cosas, ¿no? La esfinge de Gizeh, ¿os acordáis de los animales? Decíamos garras de león, cuerpo de toro, tauro, y una cara de un ser humano. Bueno, está representando los tres signos astrológicos del cielo. Es una representación cosmogónica de los cuatro signos fijos que corresponden con las cuatro estaciones en su culmen. Y el misterio, siempre hemos hablado del misterio de la esfinge, ¿os acordáis? ¿Cuál es el misterio de la esfinge? Que lo decían de niños, ¿no? Nos lo decían en plan un poco así de niños, que es aquella cosa que cuando nace va a cuatro patas, cuando es adulto dos y cuando es anciano tres, ¿no? ¿Si os acordáis de eso? Sí, Eso lo decían que era el misterio de la esfinge. Pero bueno, el misterio de la esfinge es este. Es que la esfinge tiene garras de león, cuerpo de toro, una cara de un ser humano y alas de águila, pero no corresponde con un escorpión. Entonces se supone que los que se iniciaban, o sea, los que iban a iniciarse a Egipto, eran las escuelas más importantes que había en el mundo y había gente que se echaba todos los meses tremendos para llegar hasta allí, para poder tener acceso a la iniciación, o sea, conocimiento, porque en otras partes el mundo estaba caótico. Pero aquí había un conocimiento, como también lo había en la India. Entonces, cuando accedían aquí, lo ponían enfrente de la esfinge y les preguntaban. Tienes que estar 3 días, 3 noches meditando sobre ese mandala, sobre esa escultura. Y cuando la esfinge te hable, entonces vienes y nos cuentas a ver qué te ha dicho, a ver si eres merecedor de tal. Era la prueba de acceso, diríamos, ¿no? Entonces, claro, pues algunos después de andar mucho allí le decían, cuando te hable la piedra aquella, la esfinge, me va a hablar, si es una piedra, ¿no? Se iban, están locos, no decían para nada, ¿no? Pero otros que perseveraban, estaban ahí. ¿Os acordáis de la serie Kung Fu también? Cuando inician al pequeño saltamontes, que los tienen varios días y varias noches en la puerta, hasta que al final les abren la entrada y están ahí, que leen y no sé qué cosa, ¿no os acordáis? Bueno, siempre en estas escuelas hay como una prueba de acceso que más que nada lo que trata es de medir la decisión que tiene la persona. O sea, si realmente tiene interés o solamente curiosidad. Se les ponen una prueba pues para que se eliminen los que solamente tienen curiosidad. A ver, que están los que tienen determinación. Es decir, yo quiero saber de esto y voy a aguantar aquí hasta... Bueno, ¿cómo se hace ahora? Yo he dado pene o nieve. Bueno, pues vamos a descifrar cuál es el misterio de la esfinge. Porque aquí aparece el signo de Escorpio y sin embargo en la esfinge hay unas alas de águila. Meditar, reflexionar. Vamos a ir avanzando un poquito y me decís cuando lo vais descifrando. O sea, para entrar, las garras de león están ahí, están al frente. Y la puerta de acceso estaba entre las garras del león.
hay una puertecita ahí para entrar dentro de la esfinge. El corazón, Era el león, así, ¿no? ¿eh? Terráneo. Decían que era el corazón. Entonces la puerta de acceso es el león. Y hay que estudiar un poquito de astrología para ver qué quiere decir Leo. Leo quiere decir osar, valor del león, ¿no? El que se decide. Entonces el que llegaba allí y la esfinge le empezaba a hablar, le decía cosas como esta, ¿no? Si quieres entrar en los misterios herméticos, tienes que tener valor. O sea, lo primero que tienes que desarrollar es la osadía, es decir, yo estoy decidido, decisión. O sea, no puedes ser tibio ni timorato. O sea, tienes que tener la determinación. Si no, no vas a llegar a ningún sitio. Aunque no sepas muy bien hacia dónde te estás metiendo, pero que tengas la determinación. O sea, es un salto. ¿Habéis visto la película de Indiana Jones? Sí. Salto de fe. Sí, Sí, cuando va ahí. Cuando la va escalera, a cruzar el puente que no está el puente. y dice, no tienes otra. Y dice, es que esto es un salto de fe. Pues mirad la película esa con detenimiento, que veréis detalles. ¿Os acordáis de que he dicho que las películas también son malvadas? Entonces, la cámara, no sé por qué, alguien enfoca por detrás a Indiana Jones, que se ve que está ahí, que se decide o que no va, y aparece una silueta grabada en piedra, no sé si es a la derecha de Indiana Jones, a la izquierda, no me acuerdo muy bien. ¿No fijasteis nunca? No me acuerdo, sí, sí, eso hay que verla, eso de morir, ¿no ves? Pues aparece un perfil, una silueta de Un león. Yo cuando vi aquello digo, ostras, ¿quién ha puesto ahí eso? Un O sea, león. porque las películas no las ponen, o sea, y no lo hacen énfasis, o sea, aparece ahí como una cosa Ya, medio oculta. Claro, sí, pero tú lo ves porque, Bien, tú lo sabes. claro, tú lo ves y lo relacionas. Sí. Otro ve una silueta de león y bueno, pues la han puesto ahí y ya está. Claro. Pues, Igual si la vemos hoy, sí que. Claro, Igual que lo hizo hoy lo entendemos, hoy entendemos. Como Hoy parece hoy podríamos decir, mira, está el león, que tiene que ver con la determinación, Claro. pero si no lo sabes, no lo ves. Pero si solamente estuviera ese símbolo ahí, dices, puede ser la casualidad, ¿no? De que hizo aquello, pero es que hay un símbolo tras otro. Ya, pues O mira, sea, que el que lo hacía Entonces, entiende. entonces, El sabía que como hizo tú. aquella película lo hizo Claro. con una intención. Me parece la sabía como Sí, seguramente. que conoce la historia. Es industria americana. hombre que iba a la En película. las Américas, ¿sabes? Pero alguien- ¿Cómo no va a tener símbolo? Todas las películas estas típicas, por decirlo de alguna manera, tienen simbolismo. Que tú ese simbolismo lo lleves a un lado, a otro lado o a otro, no te enteres y después al tuyo. Pero mucha gente se entera. Gente como Luis, que sabe un poco, pues se entera. Pero Bueno, pero son más películas de historia, historia. eso porque te diciendo una cosa mala y tal. No, no, Simplemente que quien sepa de eso, pues se lo puede A lo dar. mejor lo ves, Entonces pero lo veo y Cada cada uno- uno más bonita. claro, luego no relacionas nada. ¿Entiendes? Que Interpretación que cada uno haga. no es que sea que seamos mensajes Gracias, ocultos Luis. también en el sentido No. de decir. Gracias. Yo creo que lo hacen en el sentido para que sepas, que entienda de eso, pues sabes de qué va. Pero tampoco es hecho tal. Bueno, pues, ¿qué más hay ahí? O sea, hemos dicho, vale, para entrar, Al misterio hace falta valor. esto lo podemos traducir ahora también a nosotros. O sea, cualquier cosa que emprendamos, le aplicamos esto, tendremos éxito. O sea, Claro. primero necesito determinación, pero no basta con la determinación, no basta con decir, doy el paso, sino que hay que Sí, sí, hay que trabajarlo. Ahí pone que perseverar, perseverar. que es Tauro. Trabajarlo, que es igual de Tauro es la voluntad. La voluntad. Aquí está. O sea, iniciativa y luego voluntad para mantenerte en el En el proceso. camino. Entonces, el éxito estaría asegurado. ¿Y eso qué va a dar como resultado? Aquarius, la sabiduría. O sea, una sabiduría, un conocimiento, una experiencia que vas a ir acumulando. Ahora, la sabiduría no es el objetivo. Ahora hemos puesto como objetivo saber, ¿no? Que quiero saber y saber. No, la sabiduría también es un medio. O sea, la experiencia que vayas adquiriendo es un medio para esta cosa. ¿Qué es ahí? ¿Qué Que aquí es pone? donde está el Misterio. misterio. El misterio decíamos que es un escorpión, en el símbolo en el cielo, y sin embargo en la esfinge, que está aquí en la tierra, son unas águilas de águila. Claro, se puede relacionar incluso cuando hablabas del teorema de Pitágoras también, lo de, me ha venido así un poco,
lo que es el misterio como es el Samadhi, ¿no? Y luego en esa voluntad, en ese perseverar y en esa sabiduría hay como diferentes fases, ¿no? Esa voluntad me viene un poco como, bueno, la decisión de conocer esa tradición de la que podamos venir, cultura, toda esa información que nos ayuda a perseverar. Mediante ese proceso adquirimos una sabiduría y en esa sabiduría es como volvemos a un nuevo misterio y es un proceso cíclico, ¿no? Aplicarle el yoga a esto. Yo echo de menos ahí que igual está lo que sería confianza. La confianza... La voluntad. Es eso. Es ahí. La O sea, la fe es la confianza. Pero ¿es lo mismo que la voluntad? No. No. ¿Eso qué es? ¿Y lo de abajo qué es? Osar. Valor, decisión. Fe o confianza. Lo puedes poner todo en el mismo. La fe y la confianza te ayudan a mantener esa voluntad. Hombre, y la única diferencia te acompaña. La confianza es lo que te acompaña, lo que te da... Sí, pero la única diferencia que yo establezco entre fe y confianza es que la fe es ciega. Sí, o sea, te tienes que creer esto porque te lo digo yo. La confianza y la confianza está no es es algo, una seguridad que tú tienes de que las cosas son así. Eso es lo primero, lo más Aunque importante es la lo confianza. Porque es lo que te acompaña, es lo que te da todo lo demás, ¿no? Claro. Es lo más importante. La fe te dicen, tienes que creer en esto, pero la confianza es algo importante. es tuya. Bueno, entonces la idea... Intrínseco y confianza. Serpiente, Escorpio. ¿Os acordáis del símbolo de la serpiente de Quetzalcóatl? Se la está comiendo un águila. Entonces, el símbolo del escorpio y de la serpiente es el mismo. O sea, son dos animales que son rastreros, que se esconden debajo de las piedras, y el águila. Entonces, la transmutación de Kundalini. O sea, a través del callar, a través del silencio, que es todo lo que hemos estado estudiando estos días, de entrar en el silencio. Entonces, este es el objetivo último, o sea, generar una transmutación interna, morir para nacer, morir al escorpión para nacer al águila, o sea, alcanzar la libertad. Dejar de ser un animal rastrero para ser un animal que levanta el vuelo y se libera de las cargas, ¿no? Ahí estamos. Entonces, el que descifraba eso decía, el objetivo es una transformación interna. Yo vengo aquí a transformarme a mí mismo. Entonces decía, has venido al lugar correcto, paso. Entonces se le sometía a una serie de preparación y luego terminaba con lo de la pirámide. Vamos a seguir avanzando. Muy interesante. Emoción. Sí. Todo eso. Los 4 signos fijos del zodiaco, los 4 animales de la esfinge, los 4 animales de los 4 evangelistas. Lo han copiado. Claro, si es que no viene de lo mismo. Habéis ido a las catedrales, a las iglesias. Las iglesias, en el ábside arriba, hay 4 animales. Esa es mi duda. Que están representando los y que me lleva evangelistas. Muchos años. A cada evangelista le han puesto 4 ¿qué? animales. Y qué casualidad que son los mismos 4 animales de la esfinge. Es todo y el cuadrado. Con otras palabras y a lo mejor lo relacionan con lo del cuadrado, o sea, el chakra. Sí. Estaba el círculo, el cuadrado y el triángulo. Sí. Y el cuadrado representaba la materia. Ahí está, ¿no? Esa materia a través de los animales, esos 4 que forman una materia completa. Relacionándolo un poco con lo del tema de los números que hemos hablado estos días también, el 3, el 7, y bueno, y darle un sentido al 4, como la materia, por los animales. Claro. Bueno, los 4 elementos sigue. Las 4 dimensiones.
Espera, déjame. Sí, ahí tienes que hacer un énfasis. En la cuarta dimensión. ¿Cuál es la primera dimensión? ¿Cuál es? ¿No? Nos han enseñado en la escuela. No. El punto no tiene dimensión. El punto es nada. Línea. O sea, la primera dimensión es la línea. Sí. ¿Qué es la línea? Una sucesión de puntos. O sea, un punto tras otro. Pues un punto sí es algo. Es una unidad pequeña de la línea. O sea, tampoco puedes decir que no es nada el punto. Algo es. El punto es la entrada. Es la entrada a ese seguimiento que forma la línea. Es la primera. O sea, la es una puerta de entrada, en realidad. Línea, sí. La segunda sería la línea como una persiana, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? Y ya tiene largo y ancho, ¿no? Y la tercera es el desarrollo del cuadrado. Entonces el problema siempre está en la cuarta dimensión, porque esas tres dimensiones es el mundo de la materia, de la manifestación. Y si tenemos en cuenta los chakras, primero, segundo, tercero, y el cuarto, pero es que el cuarto es la puerta de entrada, o sea, el cuarto une los tres, o sea, los superiores con los inferiores, y los tres primeros forman parte más de lo que es parte más de materia, aunque hay emoción, o sea, es materia, puerta de entrada desde el corazón, unión con los superiores, y ahí los relaciono con eso. El cuarto chakra que estás diciendo tú es la cuadratura del círculo de la... O sea, el círculo representa o sea, la expansión del cuadrado crearía una esfera, un círculo, que representa el espíritu, el cuarto chakra. O sea, lo que engloba todo, Pero la esfera, ¿qué es en realidad? Si nos alejamos, es un punto. Es un punto. En un punto. Y una sucesión de puntos que crea. La línea. La línea. Cíclico, volvemos. O sea que lo que salió... Ahora vamos a ver por qué lo de la nada. Lo que salió como nada... Luego tuvo un desarrollo y un proceso se transformó en todo. En todo lo que sería para volver otra vez a la nada. La nada no existe. Si volvemos a los principios herméticos, de los intereses herméticos, la nada no existe. El todo y la nada dicen que es lo mismo. Claro. No existe a lo mejor materialmente, pero sí que existe una vibración, y en esa vibración se genera un movimiento, y ese movimiento Pero no es nada. Si hay vibración y hay movimiento, no es nada. Pero tiene que salir ahora. ¿Entiendes? Hasta el vacío del universo es algo, porque hay una vibración. No lo puedes definir como nada, el nada no existe. El nada no existe. ¿Qué es nada? Dale para adelante. Nada es Adán. Al revés. Eso es raro. Claro, porque si neva, Adán si neva, no hay nada. Claro. Es que cómo se va a mediar si es la misma que en otra clase. ¿Y la manzana dónde está? Aquí. Bueno, este es el pentagrama pitagórico. Los pitagóricos, la escuela pitagórica tenía como emblema el pentagrama. Estudiar geometría, como hemos estudiado los lineales, es interesante. Como la geometría pues habla de muchas cosas. Simbología. Está representando Ser humano. Perdón, era para que se te diera. ser humano. Este último vídeo... Bueno. Ser humano completo. Uy, perdona, que ahora me paras. Todo lo que sale de ahí. Que lo sepas. Bueno, pues sigue avanzando.
Ay, una sombra que no sé qué. Soy yo, es que al montar, ponerme... Ay, me encanta. Tengo esta figura en casa. Yo la tengo también, Este es un me mandala encanta. que todavía tiene mucho que... Queda... Esto tela. Está... Desde el principio, Si vais a pero México, al final no. visitáis el Museo de Antropología e Historia y ahí está la piedra esa en la entrada. Pero es la verdadera. La verdad, Sí. sí. Una piedra inmensa que... Es grandona, imagino. Sí, es una piedra que mide un montón de metros y gruesa, sí. Qué bonita. Vamos, ¿Y se está catalogada, se sabe en qué año se hizo? Seguro, No, ¿verdad? puede ser que sí. Bueno, dicen que es el calendario azteca, pero ¿No? es mucho más que un calendario. O sea, sirve para medir el tiempo, pero tiene muchos más ingredientes. Y lo he puesto aquí porque tiene que ver con el número 5 también, el quinto sol. O sea, primer sol, segundo sol, tercer sol, cuarto sol y el quinto sol. Hijos del quinto sol, ¿no? Qué bonito. Entonces, Es el quinto sol se supone que es el símbolo Yo registrado. tengo que hacer una copia. Entonces, como que ha habido más soles antes. O estoy llamando. Un sol de tierra, un sol de aire, un sol de agua y un sol de fuego. También ha habido un hombre Y si te lo fuera. que ha pertenecido a cada sol, ¿no? No, pero no. El hombre de barros, el quinto sol es el hombre de barro. Sí, bueno, se supone que cada sol representa una época Una evolución del de ser la humano. humanidad que creció, murió y apareció otra y así. Claro. Y a partir del quinto sol, que es en la era en la que estamos ahora, Sí. son ellos, a partir del 2012, el hombre pasaría del hombre de paja, si no recuerdo mal, al hombre de barro, ¿no? Según ellos. Bueno, el quinto sol se supone que es la culminación de toda una evolución. O sea, los 4 chakras y el quinto. O sea, que estamos en una época en que los seres humanos tienen opción de alcanzar lo sagrado. Espiritualidad. O sea, pasar del 4 chakra al 5.º chakra. El Satyayuga. Sí, 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 Todo. Sí, yo voy O lanzando sea, la muchas época cosas. de luz que ha comenzado, entonces el quinto sol representa la quinta esencia. O sea, que tenemos la posibilidad... ¿Y podríamos hacer el paralelismo con la era de Acuario? Claro, Claro, ¿no? Acuario es una época de luz también. La importancia de la comunicación y cómo nos estamos relacionando y cómo se está dando la comunicación para llegar a ese punto de unión Claro. que hasta ahora ha sido tan difícil en cada tradición y en toda la historia cultural que llevamos Claro. con nosotros. Muy bien. Bueno, veis también que eso que se ve abajo son 2 serpientes conjuntadas. Está hablando de Quetzalcóatl también. La serpiente emplumada. O sea, son como plumas también. Qué guay. Es precioso. Un día lo estudiamos en el espacio. No, hay que ir allí. Y a ver. En nuestro próximo examen. El módulo Bueno, 6, vamos allí. Hay que hacer una lista. Poco a poco, sí. el módulo 6, que es la estrella de 6 puntas, que representa también el principio masculino y femenino. Y este es el símbolo de la masonería, que es la estrella de 6 puntas representada por una escuadra y un Un compás. cartago. La masonería, por excelencia, utiliza todo esto. O sea, el lenguaje que utilizan los masones para aprender es los símbolos. Aparte de los libros, pero utilizan una logia, o sea, el lugar donde se reúne el masón, está llena de símbolos. De tal modo que cuando uno entra ahí, empieza a leer un montón de cosas, ¿no? Que le están preparando a la persona cuando está dentro para dar ese salto evolutivo de pasar del mundo de la manifestación al mundo superior. Son escaloncitos para propiciar un estado de conciencia. La masonería, que bueno, hablan de la francomasonería, pero en verdad nació en Egipto, ¿no? Sí, los masones adjudican los primeros constructores como los constructores de las pirámides. Y luego hubo una revolución de la masonería que fue la construcción del templo de Salomón. Esa, ¿no? Y se está representando, por eso utilizan símbolos de construcción, ¿no? Y el templo de Salomón tenía como emblemático 2 columnas. Y la masonería lo representa aquí. La columna terrestre y la columna terrestre. Le llaman Yaquin y Boa. Eso aparece en el Antiguo Testamento. Las medidas del templo de Salomón, las 2 columnas, una de plata, otra de oro, en fin, representa la polaridad. Y dentro de esa polaridad, la mandorla también, o el mandala, en este caso pues está en la forma... Pirámide.
pero está representando la G, es generación, es creación, generar algo. Esto representa la materia y esto representa el espíritu. O sea, con el cartabón se crean los cuadrados y con el compás se crean los círculos. Y dependiendo, cuando uno entra en una logia, por ejemplo, uno de los símbolos que se encuentra es el suelo, es como un tablero de ajedrez representando también la polaridad positiva y negativa. Y están divididos también en 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. O sea, primero la masonería fue operativa, o sea, construían físicamente. Luego, cuando se dejaron de construir catedrales, pues se hizo especulativo, o sea, y ya se hizo más simbólica. No se construían pirámides, pero se trataba de construir al ser humano, ya no. En la Edad Media se construía hacia afuera, pero a través de la construcción externa, construirse hacia adentro. Entonces, por ejemplo, no es como ahora, ¿no?, que vas a trabajar, fichas, está el jefe y esperar el sueldo, ¿no? Para un masón el salario, el aumento del salario, representaba el aumento de sabiduría o de aprendizaje. O sea, tú entrabas como aprendiz y cuando adquirías más experiencia, el aumento de salario es que te pasaban a compañero, pero no porque tuvieras más sueldo, o sea, porque tenías más experiencia y te aumentaban de salario y te pasaban a maestro, ¿no? Eran los 3 grados. Entonces, cuando iban a trabajar, antes de empezar el trabajo, abrían la logia. La logia, antes de construir nada, podría ser al aire libre. Entonces ponían un cordón en la arena, por ejemplo, ¿no? Y ahí se reunían todos pues, para decir, bueno, el trabajo de hoy que toca, ¿no?, para hacer el proyecto del día y distribuirse en las tareas. Y con un propósito. O sea, proteger. Tienes que estar atento cuando estés puliendo la piedra. ¿Qué representa una piedra basta? Eres tú. ¿Y qué representa una piedra pulida? Te estás quitando las aristas que te sobran. O sea, cada golpe de cincel y martillo que estás dando, te estás quitando aquello que no te sirve para tu propia evolución. ¿Y qué representa el cincel? La inteligencia. O sea, el lugar exacto donde tienes que ponerlo para quitarte lo que te sobra. ¿Y qué representa el martillo? La voluntad, o sea, la fuerza con que imprimes a tu inteligencia para quitar a esa vista. Y al final construir una piedra cúbica que sirva para que encaje con otra piedra cúbica y entre todos construir el templo. De verdad, si esto te lo preparas, te sale así, porque es una chulada. Es una pasada. Me parece alucinante. Qué bien. Bueno, cuando terminaban la reunión, pues se ponían al trabajo físico. Entonces, siempre el trabajo manual hoy está desvalorado. A las personas que hacen trabajo manual, es un obrero. Claro. No, o sea, en la antigüedad, el que trabajaba manualmente era el artesano, el artífice, el herrero, el constructor, y eran los más valorados dentro de la sociedad. Ahora es al contrario. Sí, además de verdad. Pero ellos eran los constructores, pero eran, por decirlo de alguna manera, los ingenieros. Luego la mano de obra ellos no trabajaban, ¿o sí? Sí, el que pedía la piedra también, o sea... Pertenece a la logia, ¿estás contando? Era el aprendiz. Bueno, era... O sea, el arquitecto, ¿cómo se iniciaba como arquitecto? Primero de aprendiz. Primero puliendo la piedra y luego pues... teniendo una idea más global de la construcción, cada uno con unas cualidades, unos más. Claro. O sea, no ibas a una universidad y luego ya mandabas sobre los otros que llevan 20 años trabajando. Claro, Se empezaba desde abajo, y con una escala. sabiendo cuál es todo el trabajo. Unos avanzarían más, otros menos, dependiendo de las cualidades que tuvieran. Muy chulo. Ahí está Iván con su parte crítica diciendo no sé yo. Bueno, cuando terminaba el trabajo, ¿qué hacían? Está claro que los que construían las pirámides eran esclavos o trabajadores, no eran masones todos, ¿no? Sí. A mí mi inteligencia me da hasta ahí, a lo mejor me puedo equivocar, no sé. Tanta gente que trabajaba, al final era una logia cerrada. Las constructores de catedrales en las góticas eran masones, eran constructores. Claro, pero ellos no eran los que iban poniendo las piedras. Y el aprendiz, que perteneciera a la logia o no, yo es lo que dudo.
No todo el mundo, supongo que esto que está contando... Yo creo que la logia pertenecía ya a las cabezas más pensantes. Claro, sería un grupo pues privilegiado y luego pues habría como siempre los pobres que no tenían posibilidad de entrar ahí. No creo que todo el mundo... Pero bueno, él está hablando de un grupo que funcionaba así, pero que no sería una sociedad estupenda y perfecta. Habría como, supongo, pero esto ya es... Eso funcionaba sería lo parecido a lo que hay ahora. Funcionaba como os explicaba antes con el tema de Egipto, de la Esfinge. O sea, había masones que observaban a los que estaban trabajando y conforme observaban a la persona, le invitaban a formar parte del grupo, ¿no? O sea, si veía esta persona tiene cualidades, pues le invitaban. O sea, había un padrino siempre. Claro. O sea, alguien que decía, yo recomiendo... Alguien te tiene que llevar a la logia. Sí. Claro. No puedes ir tú, mira, se me da muy bien el cincel, Bueno, yo pues quiero estar ahí. observar. Luego un maestro te observaba y veía las cualidades en ti que podías llegar y él es el que te metía. Es a lo que yo voy, pero no todo el mundo que construía esas antiguas catedrales, antiguas pirámides, pues no todos pertenecían a la logia. Bueno, entonces al final del trabajo se reunían, se volvían otra vez a la logia, se reunían, ¿y para qué se reunían? Para meditar. O sea, de las cosas que hubiera habido, como cualquier asociación, nosotros ahora por ejemplo, ¿no? Podemos construir también cosas, ¿no? Físicas a lo mejor, pero podemos construir bienes para la sociedad. Entonces cuando empecemos a trabajar, ¿qué va a suceder? Pues que puede haber roces entre nosotros porque hay ideas distintas. Yo es que pienso esto, tendría que hacer lo otro. Entonces en el trabajo siempre hay un roce, pero el roce forma parte para pulir la piedra. Entonces, ¿cómo se pule la piedra? Cuando termina el trabajo nos juntamos. Entonces nos juntamos ¿para qué? Pues para, pues mira, yo siento esto, hablar, dialogar y pulir las asperezas, ¿no? Y ese es el origen de la logia. O sea, la logia en realidad a lo que van las personas es a compartir sus experiencias. Esto podría ser una logia. Sus experiencias vitales. Bueno, yo ya propuse hacer eso, ¿os acordáis? Cuando hicimos la sanga, que cada uno traíamos una plancha, nosotros le llamamos plancha, o una cosecha, una cosa hecha, algo que has realizado en tu vida y lo expones ante los demás. Pues eso lo podemos seguir haciendo. Lo hemos hecho hasta ahora, de momento, un par o tres de veces. Vale, ahora ya sí. Explicar sobre una experiencia y como nosotros hemos llegado a un punto de encuentro en esa experiencia que hemos vivido. Claro, lo ideal de todas estas tradiciones es que nosotros las podemos actualizar y no quedan como algo que ocurrió mítico, o sea, nosotros podemos actualizarlas enseguida construyendo en nuestra sociedad actual con las características actuales, no necesariamente como se hacía antes. Esa es la magia de la cosa. O sea, si no, ¿para qué estudiar todo esto de atrás? Si no lo podemos aplicar ahora. Para quedarnos ahí en una locuración, idea. Y continuar con ese ciclo del que hablábamos antes, de las diapos de antes. Desde ese misterio, esa voluntad, ese perseverar, esa sabiduría, y así constantemente, y que parte desde uno para luego poderlo expandir, porque bueno, que parte desde uno, a través de esa meditación que proponías antes, para llegar a esa cosecha posterior y poderla compartir con el grupo. Lo que estamos haciendo con todo esto es yoga, o sea, unir las tradiciones de Oriente y de Occidente, el yoga de la nueva era, de Acuarios, de Simples. No solamente quedarnos con el yoga tradicional de la India, sino también las tradiciones de Occidente. Y fusionarlo. El yoga de la nueva era, que es el que estamos creando nosotros. O sea, el yoga es un proceso creativo, no es algo que se quedó en el pasado y que hay que repetir lo mismo que hicieron los anteriores, ¿no? Ahora hay otras circunstancias, entonces pues vamos progresando, vamos aumentando otras formas de funcionar. Sí. Bueno, 7 chakras, hemos hablado de ello en algunas ocasiones, ¿sí? 7 chakras, pues, mandales correspondientes.
Este es otro emblema que se llama Gran Arcano, que también es para explicar los 7 chakras, pero en sentido occidental. O sea, también este ¿De qué es... cultura es? ¿De qué cultura? ¿En qué? ¿De qué civilización? ¿De qué cultura es el dibujo este? Se llama Gran Arcano. Arca viene de arca. ¿El Valle del Indo salió? ¿El qué? Si salió la figura esa al Valle del Indo. Ese símbolo. ¿Esta? Sí. No, esta es más bien occidental. Es occidental. Sí. Hay incluso algunas letras hebreas por ahí. Está representando igualmente Kundalini y Sushumna, Sí. las dos serpientes. Está representando el primer chakra, que es, el primer chakra es la empuñadura de la espada. El segundo chakra es donde se cruzan las dos serpientes. Sí. El tercero es aquí. El cuarto es el corazón de la serpiente. El quinto es aquí. El sexto es aquí. Y el séptimo es la flor de lis. La flor de lis. O sea, esto es 1, 2, 3. Y esto es 1, 2, 3. O sea, empezamos aquí como el ternario este. Ida, Pingala, Subsuma. Y cuando se culmina esto, ¿qué sucede? La flor de lis se abre de nuevo y aparece la polaridad que está buscando la unidad. O sea, los ciclos donde comenzó, donde termina y comienza de nuevo como cuando empezamos, pero en otro nivel. A ver, nunca se enteró de nada. No me he enterado, perdona. Estaba por otra cosa, es verdad. Estoy un poco como así un poco en taxis. Está ya saturada. Un pelín, pero bueno, Yo no. Yo tampoco, yo estaría hasta mañana. No, yo también me gusta, pero bueno. Ya tengo hambre. Un poco de agua y seguimos. Está bien. Yo también quiero agua. ¿Sí? ¿Alguien quiere agua? Vale, el número 8. La tradición la tenemos aquí, Sí. la orden del temple, los templarios, la cruz de las 8 beatitudes. Ellos construían basado en esto. O sea, las construcciones templarias son octogonales. Y este, por ejemplo, es el alfabeto secreto en el cual estaba incrustado en esta cruz. Cuando querían comunicarse entre ellos era criptográfico. Pues como estaban en pleitos y en luchas y eso, pues cifraban los mensajes con este alfabeto. ¿Veis cómo está ahí? ¿Localizáis el alfabeto? Esta sería la A. ¿No? Esta sería la B. Esta sería la C. Está hecho de una forma muy simple, porque luego se vuelve a repetir. O sea, la H es el mismo. Pero con algo, ¿no? Para Pero diferenciarlo. más abajo. Este. O sea, está incrustado aquí. La H es el triángulo hacia abajo. Es este. Qué guay. Ya con la voz. Ah, vale. La H, la F, La I, la H. está por aquí. Pues es este. Hacia allá, ¿no? Siempre mirando. Y la J y la I eran la misma, es este. ¿Lo veis ahí, no? Sí, sí, sí. Y así, bueno, así sucesivamente. Pues dentro de los templarios había uno que era el encargado de enviar mensajes y llevaba este emblema, la cruz de las 8 beatitudes, pues para recordar cómo descifrar los mensajes que recibía y mandarlos. Bueno, luego ya a lo mejor ni lo necesitaban, ¿no? Y entonces se mandaba ahí escrito, ahí escrito se mandaba. O sea, aquí están inscritas las letras. Ahí están escritas las letras y luego para el mensaje sería una detrás de Utilizar otra. aquí. Una detrás de Como otra. hacen los egipcios. Escritura egipcia, más o menos. Sí. Vale. Qué bueno, ¿no? Bueno, sigue. Hay números también por ahí, pero bueno, eso ya no nos vamos a meter porque... Bueno, los 8 hexagramas de I Ching. Tengo este libro para que lo quiera. Taoísta. Sí. Otro lenguaje de símbolos, ¿no? Este representa el cielo, este representa la tierra.
¿El I Ching? ¿Lo habéis visto? Yo lo tengo en el ordenador, si queréis a alguien os lo dejo. representa el cielo? Ah, no, lo tengo en el móvil, lo puedo poner en el grupo. Luis, ¿cuál representa el cielo? Que será el abajo. Es el cielo y la tierra abajo y el cielo arriba. Bueno, es que a veces lo ponen... Bueno, pregunto, ¿es cuál? Pues en un mismo vaso, y la mesa blanca los Tierra, el que es continuo, y cielo que es... Así. Ah, no, eso es vale. Sí, echa para los dos en la blanca. Bueno, veis aquí también en los 8 cómo está representado Te la dejo. la cruz que vimos antes, no la cruz de la cual. Bueno, sigue. El 8 también es muy importante dentro de la tradición. Bueno, no es más que Shiva. Los budistas están, toda su enseñanza está cifrada en 8 que están ahí. En 8. Sí. Como las 8 ramas. La rueda del Dharma. Como las 8 ramas ahí. Atención, concentración. Vale, que si no nos ¿No? quedamos Acción, en el pero sí, se podría relacionar. Lo de las 8 ramas, se podría relacionar con... Sí, sí, sí. Me he respondido Ya yo. llegaste tú, ¿no? ¿Eh? Ya llegué yo. Ya. Bueno, esto es El enneagrama. la Esto es... tradición sufí, Gurdjieff diseñó lo que se llama el enneagrama. Es un mandala para estudiarte a ti mismo. Los eneatipos de personalidad. Exacto. Sí. O sea que instrumentos hay muchos, es lo que son. Lo que falta es gente que queramos hacer. Que los comprenda. Claro, y que lo quiera hacer. Eso es. Y aquí es donde hablábamos del todo y la nada, ¿no? El Ein Sof, el árbol sefirótico. Keter es la corona y Malkut es la manifestación. O sea, lo Purusa, Prakriti. Y entonces la idea es esta, que ya hemos visto en otra ocasión, ¿no? Una evolución, y Ida, Pígala, Suksuma. Entonces, del Keter o de la corona hay una palabra israelita que dice Ein Sof, que quiere decir todo y nada. O sea que aquí está el todo y la nada. El todo tiene que incluir a la nada, si no, no es todo. Todo y nada, ¿vale? Sale de forma inconsciente, vibra, vibración, sonido, se convierte en energía, perdón, se convierte en energía, se convierte en leyes y se transforma en materia. Y la materia, el reino mineral, evoluciona al vegetal, al animal y al humano, para volver otra vez a la tierra. Le estoy diciendo muy rápido. Sí, porfa. ¿Podrías repetirlo otra vez, por favor? Sí. Sí. Si no te importa. Esto es lo no manifestado. Sí, el todo y la nada. Brahman. Ajá. El no manifestado, ¿no? Luego está Brahma, Vishnu, Shiva. Bueno, Brahman es el todo y la nada, por decirlo de algún modo, porque no se puede definir. Es aquello que no tiene nombre. Es todo y es nada. Entonces, ese todo, esa nada, vibra. En principio era el verbo. Cuando hablábamos de los mantras, el verbo. El verbo, la vibración se transforma en... Perdón, lo dije al revés. La vibración, al hacerlo, al vibrar, lo hace de forma ordenada. O sea, hay un orden. Hay unas leyes que rigen esta creación. Y las leyes, cuando se condensan, se transforman en energía. Sí. La energía, cuando se densifica, se hace materia. Y la materia, cuando reacciona sobre sí misma, se convierte en cristal. O sea, los cristales, las piedras preciosas, son la máxima evolución dentro del reino mineral. Sí. Por eso las valoramos tanto. Entonces, el reino mineral o las piedras preciosas o los cristales tienen la cualidad de que a través de su estructura pasa la luz del sol. Entonces, cuando el mineral, con la luz del sol, la humedad de la tierra y el aire,
O sea, los elementos se combinan entre sí para crear el reino vegetal. O sea, que del mineral surge el vegetal. Del vegetal surge el animal y del animal, y en el animal racional, nosotros. Y nosotros tenemos la opción de volver otra vez a la fuente, al origen, de donde fuimos expulsados del paraíso y tenemos que regresar de nuevo a él. Salimos como nada para transformarnos en todo. Ein Sof. Entonces la pregunta sería, ¿para qué todo esto? Sí. Porque este todo, nada, es infinito. ¿Qué quiere decir que es infinito? Que se conoce infinitamente y se desconoce infinitamente. O sea, es todo y es nada a la vez. Como todo se conoce infinitamente, pero como nada, al ser infinito, sus posibilidades son tantas que no se conocerá nunca. Entonces, este todo nada crea, se densifica, para crear un espejo a través del cual él se pueda mirar y comenzar otro proceso de evolución. Hubo un proceso de involución y haya un proceso de evolución. Y él se conozca a sí mismo a través de su propia creación. Esto es nada a través del espejo. Sí, o sea, nosotros, los seres humanos, somos a través de los cuales Dios se conoce a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo a través de su propia creación. Lo que hablábamos de los masones antes. El masón, a través de la obra que hace externa, se conoce sus propias posibilidades. A través de pulir la piedra, de cazarla, desarrolla su creatividad y conoce sus posibilidades a través de su obra. Entonces, el gran obrador hace lo mismo. Y nosotros también. Entonces, se va conociendo a sí mismo a través de su propia creación. Desde que naces. Entonces, en la medida que un ser humano se conoce a sí mismo, Dios se está conociendo a sí mismo a través de ese ser humano. Esa sería nuestra gran cosa, nuestra grandeza, que a través de nosotros el gran creador también se conoce. Y al mismo eso se ve manifestado nuevamente en la materia, que es aquello que viene dado a través de vuelvo otra vez como al origen de nuevo, la tradición, la cultura, toda esa información, esos inputs de información que llevamos en nuestras células. Ahí está la importancia de la comunicación. Eso es. La comunicación quiere decir hacer algo común, acción. Unión, yoga, unión, el medio, como si dijéramos, para esa comunicación. Acción común. Bueno, ya terminamos. La tabla redonda, que es lo que nosotros queremos hacer. La tabla redonda. Mira, y son 12 caballeros. Vamos por aquí ya, somos... Hoy Falta Luz y falta María Ángeles. Falta Luz, María Ángeles, Juan Carlos. Juan Carlos son 7, uno por si acaso. Pues siempre hay que haber uno de más, por si acaso. Con el profe 13 y sin el profe 12. Somos 12. Todo encaja, chicos. Estás preparando para la tabla redonda. Habrá que comprar la chupada ya. Dentro de los 12 meses de... Y eso. Y eres Arturo, ¿no? Dentro de los 12 Y es que además le pega. Claro, Ella tiene las llaves. y nosotros somos caballeros. El próximo día van a dar la clase con el cambio de horario. El curso dentro de los 12 meses del año. Hay una película que es de los caballeros de las tablas redondas donde el protagonista me decían que me parecía yo. Es que te parece. ¿Cómo se llama? No, pero es verdad. El guaperas, No, no era guapo. Sí, sí. Richard Gere, ¿no? No, hombre, no, el viejín este. Claro, sí. Sin Connery. Sin Connery. Sin Connery. Sí, no, tienes un aire sin Connery. Pronto para la siguiente, en vez de venir el coche, tenemos los caballos. Eso. Yo tengo uno y Tienes con la espada. Hay paja, yo con la paja ahí, así que... Caballeros es una ¿les va a ir bien? Qué bueno, chicos. Bueno, ¿qué es lo que hacían los 12 caballeros en la tabla redonda? Pues lo mismo que los masones. O sea, ¿para qué se reunían? La idea mítica era que iban a salvar princesas, que iban a proteger a los débiles, que no sé qué, ¿no?
para hacer un reino donde se pudiera vivir felizmente, que se reunían para compartir sus hazañas. Claro. Decir, mira, pues yo me pasó esto, a mí me pasó lo otro, no sé qué. Y aprendían unos de otros. Claro. Eso hay que recuperarlo en las empresas, en las escuelas, en las reuniones de Lo vecinos. que estamos haciendo aquí, Pues poniendo como centro, como tema centro, el yoga. Consensuadas y cerradas y... Ya está, ahora. Claro, ya lo estamos haciendo aquí. La verdad es que sí. Poniendo como centro el yoga, que es a través de temas que nos hemos conocido todos aquí. Sí. Qué bien. Vale. Sí. Así que la solución... Bueno, este es uno de los arquetipos más La completos. carta, La carta natal. natal, ¿no? Este es un mandala en movimiento, con los planetas y todo. Muy interesante. Bueno, que si estáis interesados, un día podemos hacer un mini curso para que... Sí, por favor, a mí me gustaría, sí. Bueno, es un mini curso, es más largo que este que estamos. Joder. Sí. Me imagino, porque es bastante complejo. Bueno, aunque sea online, mucho- puedes proponerlo online, si acaso, no sé. Eso hay que reunirnos. No. Ya lo digo más que nada por si, no sé. A nosotros lo que nos gusta es juntarnos, ¿eh? Y practicar el ayuno, sobre todo. Nos encanta juntarnos. Pero a ver, eso no quiere decir que no nos vayamos a morir. Ya está eso y practicar el ayuno. La extensión del También, lo del ayuno es Como ves, como juntarnos. aquí. Pablo ha engordado 2 kilos. También tenemos este otro que son los 22 arcanos, ¿no? Qué bueno, qué Donde bueno. viene el juego de la baraja, ¿no? Del juego de la baraja. De naipes. Pero que antiguamente no era un juego de cantina, ¿no? Ujú. O sea, era la forma, o sea, lo que hablábamos antes de entrar en la pirámide, la preparación previa era esta. O sea, durante años a la persona no decía, estudiate este texto y luego te examino, ¿no? Había unas salas específicas donde estaban estos cuadros, más o menos, bueno, que han ido sufriendo transformaciones. O sea, había mandalas, símbolos gráficos. Entonces, durante un tiempo, la persona estaba meditando sobre el primero. Le ponían enfrente, reflexionaba, el método que hemos visto antes, ¿no? Hasta que adquiría la conciencia del mago. Es que tiene el símbolo del infinito arriba. Sí. Y los 4 elementos, o sea, tiene un brazo hacia abajo, otro hacia arriba. Las copas, los oros, los bastos y las espadas. Que está representando la tierra, el agua, el aire y el fuego. Sobre una mesa, ¿no? Y está uniendo, está uniendo Prakriti, Purusa, Prakriti, o sea, la tierra, la mano derecha arriba, la izquierda abajo. Cielo y tierra, ¿no? Representa el infinito. Bueno, esa sería una reflexión, la que uno se pone ahí hasta que adquiere la conciencia de que tú eres el mago, o sea, que tienes que dominar los elementos, tienes que dominar tu tierra, tu aire, tu agua, tu aire y tu fuego. Que el paralelismo en yoga, pues dijimos que era tierra, dominar tus pasiones, tus instintos, dominar tus emociones, Emociones. Tu mente Jnani y tu yoga y espíritu. Bhakti yoga. Bhakti yoga. Rata, Karma, Jnani, Bhakti. El Espíritu Santo. Para alcanzar el Raya Yoga, que sería la conciencia del Es infinito. más importante. Y poder eso luego unirlo. O sea, unir el cielo y la tierra, ser el magíster, el mago o el maestro, o sea, el que le transmite a otros lo que él ha podido aprender. La experiencia suya, transmitírselo a otras personas. Ese es el origen. O sea, te tienes que transformar en un mago, es la primera carta. Es el objetivo. El objetivo es este. Y luego tienes que hacer un recorrido. Hasta llegar, son 22 arcanos, hasta llegar a este que sería el último, que es el loco. Sí, y es que O sea, transformarte en un loco. Pero no un loco. Bueno, es que para ojos será esa un loco. confianza. Hay que Tú estar sí te con expresas nosotros. para que eres un loco. La indecisión es Tú hablas como si fuéramos, eres un bueno, loco. la indecisión es ese proceso Perdón. Si habláis todos a la vez, no se escucha De nada. verdad. Un loco es llegar a... Hablar uno a uno. Ah, perdón. Antes todo se Siempre pasa reunía. igual. Bueno, yo lo que quería decir ahí, lo de la indecisión como parte del proceso, son como, y lo de loco reafirmando la confianza en uno mismo.
Sí, bueno, ese es el paso. Sí, claro, pero la confianza está ahí. Una película de Indiana Jones. El loco. O sea, el que ha hecho todo este proceso tiene que estar loco para meterse en un sarcófago y estar 3 días y 3 noches ahí encerrado. Es un loco. O sea, para el mundo es un loco. Hay que estar un poco loco en esta vida, Claro. ¿no? ¿Y un perro qué? Porque Precisamente cuando tú haces un poco lo que quieres, Claro. los que te miran, estás tú Sí, un poco loco para sí, ellos. Sí, es verdad. Porque cuando tú empiezas a hacer un poco lo que A mí eso tú me realmente te has puesto, Sí, pero pues No me te está- suelen catalogar un poco porque mira, Ya, ahí me te está pasa, un poco sí, es que si no- loco. la pregunta es ¿cómo ha avanzado la humanidad? Como los locos. Sí, desde O luego. sea, porque aquellos que han planteado cosas nuevas, incluso los Se sabe más locos, los los hemos grandes matado. científicos sí. fueron locos, les llevaron la hoguera. de la película de ayer, ¿no? El Jesús que mandaron. Sí, lo crucificaron. Pablo, tienes que ver la peli. Me estoy comunicando. Ya decíamos que hoy nos vamos a hablar así. Una cosa, una pregunta. Estas que estás viendo tienen que ver con las cartas del tarot. Sí, Pertenecen a las cartas del tarot. sí, Vale, es que por ejemplo esa me sonaba. sí. Bueno, no están todas. No, claro, faltan. Son 22 en arcanos total. mayores, Digo, las no, cartas hay del más. tarot, Hay ¿cuántas 22 son? arcanos mayores y luego hay hasta 72. Uf, ¿tú las tienes, las cartas del tarot? Sí, Pilar tiene un montón de ellas. Tiene. Pilar intenta con las cartas. Ajá. Bueno, pues bueno, este es otro arquetipo que nos sirve pues para... Entonces, uno lo ideal es que encuentre que encuentre una vía que le sirva para conocerse a sí mismo. Eso es. Claro. Y el yoga puede ser una. Ahí estamos, ahí estamos. Todos los caminos conducen a A Roma, yoga. o sea, a Roma. Y lo que tú decías de los 4 elementos, tierra como cuerpo, agua las emociones, aire la respiración y fuego, o sea, Tierra, agua, aire y fuego. sí, tierra, agua, aire, fuego, tierra como cuerpo, No, aquí tierra, ah, aire, perdón, tierra, tierra, agua, agua, donde el anillo, aire, fuego, claro, tierra como cuerpo, agua, emociones, aire, respiración, mente. Perdón, sí, pero a través de la respiración, o sea, la mente sigue al cuerpo, el cuerpo la respiración, pues. Y fuego, Espíritu. espíritu. Es amor. Bueno, sigue. Bueno, la idea es hacer una síntesis también de todo esto. El taoísmo, los templarios, los israelitas, y esto que es la esvástica. La esvástica, bueno, Hitler la popularizó, pero porque la copió. Claro, sí, no tiene nada que ver. La esvástica es un símbolo que viene del Tíbet, o sea, es muy antiguo. También los celtas también lo tenían. Es la historia de todos estos símbolos que diferentes personajes, diferentes civilizaciones se apropian de ellos y les cambian todo la connotación para el público en general. La esvástica representa los 4 elementos puestos en acción. Cuando se ponen en acción en sentido de las agujas del reloj, es en sentido evolutivo. Cuando se pone al revés, es en sentido involutivo. Ahí que debería estar la otra claridad, a través de Hitler, ¿no? O sea, para que haya un punto de equilibrio, se da, estoy diciendo algo un poco fuerte, pero es como que se da o para llegar a un equilibrio, comprender que se ha dado en diferentes momentos de la historia este mismo símbolo a través de una evolución y a través de una involución. Y estamos en este momento de conciencia en decidir cómo tomamos ese símbolo. Porque en función de cómo lo podamos estar interpretando o tomando, genera una vibración, un movimiento y se extiende. Y ahí en esa comunicación y en esa posibilidad de evolución o involución a través de nuestro pensamiento como seres humanos. Wow. Sí, ¿no? O sea, es con qué idea nos quedamos.
escogemos la idea de la... Sí, ¿con qué idea escogemos para quedarnos con ella y ahí cultivar? Y a través del pensamiento acompañar y ayudar a la vibración del momento presente. La evolución no puede existir sin la involución. O sea, no se trata de aniquilar las polaridades, sino ver cómo las encajamos. Hablábamos el otro día de la sombra y de la luz. Sí. Claro. Del estiércol y la involución es la sombra. La involución es la luz. Pero sin sombra no hay luz y sin luz no hay sombra. Claro. Es una manera también de... Entonces, el que gire así o gire así, por ejemplo, esta que gira en sentido de las agujas del reloj, en sentido evolutivo, a favor del tiempo, la emplean los budistas. Pero hay otra que emplean, también en el Tíbet, no sé si ya existen allí, con los chinos a lo mejor ya ha salido también, que es en este otro sentido que se llama Bon. En el Tíbet había una antigua religión que es la religión Bon. Existía antes de que llegaran los budistas. Cuando llegaron los budistas ya existían los Bon. Los Bon son de tradición chamánica, por ahí de Mongolia y todo. Pero tenían una tradición interesante. Entonces cuando llegaron los budistas, pues hubo ahí como una confrontación. Porque unos iban en sentido evolutivo y otros en sentido evolutivo. Y a veces se confunden porque van vestidos de forma parecida. Pero se sabe por sus rituales cuando es un Bon, cuando es un... Pero siguen, siguen adeptos a esa religión, dentro del Tíbet, o se han marchado. Y aquí también, o sea, yo por ejemplo cuando estaba en San Martín, en el Lhasa, pues había gente que llamaba para hacer una convivencia, ¿no? Y iban monjes Bon, pero iban disfrazados de budistas, porque no tienen buena fama. No tienen buena fama. Los Bon utilizan a veces alucinógenos, son sentidos... Bueno, serán chamanes, los chamanes los usaron. Sí. Y entonces pues iban como disfrazados de medio budista. Sí. Pero tú los veías y decías, estos no son budistas. No, porque, por ejemplo, los rituales que hacen los Bon siempre van a girar en sentido izquierdo. Fíjate. ¿Cómo? Perdón. Los rituales que hacen. Los budistas giran en sentido derecho. O sea, por eso está girando esta cruz así. Os conté el otro día, me parece, ¿no? Cuando vas al Monte Kailas... Sí, lo suben por un lado unos y otros en el sentido contrario. Exacto. Depende si eres hinduista o... Hay un artículo que vi por ahí de un periodista que fue allí y iba con los budistas, haciendo una entrevista a los monjes budistas, y iban, el Monte Kailas quedaba a la derecha, lo cual quiere decir que estaban girando sentido de los agujas del reloj. Y venían otros vestidos de forma parecida de frente, lo cual quiere decir que estaban girando. Entonces, en la entrevista que hace, la leí, en una entrevista en una revista, ¿no?, que le hace el periodista al monje budista, le dice, oye, y esos son de los vuestros también, ¿no? No, esos al infierno. Dice, no, esos son Bon y esos ni los mires, sigue camino. Esos no son. Pero, o sea, el monte ese lo suben hinduistas, lo suben budistas. No lo sube nadie. ¿No? O sea, bueno, lo rodean. El Monte Kailas es solo sube el yogi. Es una cumbre sagrada y está prohibido escalarlo, por respeto a la religión hindú y a los budistas y a los hinduistas, y a los Bon, porque todos para ellos es un monte sagrado. Pero nadie lo puede subir porque dicen que es como profanar la morada de los dioses. Entonces lo que hacen es que lo circulan, uno en un sentido y otro en otro. Y el yogi, como es un ákrata, cuando no se entera nadie, es fácil. Es que somos yo soy yogi, es que no soy. Lo define pues el yogi sube, los demás lo circundan. Dan vueltas sentido diestro, sentido siniestro. Entonces se trata de que quiera girar a un lado o de otro, pero no se trata de estar dando vueltas en la falda de la montaña. Hay que subir. Al final la escalan bordeando, pero llegan hasta la cúspide, ¿no? Y apoyarse en la sabiduría de los que van de la izquierda y de los que van de la derecha. Ida, Pingala, Sutsuma. Efectivamente. Siempre se aprende. Todo se puede aprender. Bueno, pues ya lo sabemos todo, así que ya... Bueno, sí, ahora hay que hacer el pozo. Estoy yo de posarlo. Espera, que vamos. Y pensar un poco. Aún hay más. Bueno, esto es de la Sociedad Teosófica, ¿habéis oído hablar de la Sociedad Teosófica? No. Aquí está ejemplificado todo su
historia. ¿Cómo compartimos? Sí, sobras. Pero, ¿puedes hablar un poco de esa sociedad? ¿Puedes hablar un poco de eso? La sociedad teosófica está basada en Madame Blavatsky. A veces habla de Madame Blavatsky, a ti te va a encantar. Madame Blavatsky era una rusa. Las más tomadas. Es una de las primeras mujeres de esta época iniciadas, o sea, maestras de rusa. También ha habido y la seguirá habiendo. Entonces fundó una sociedad que se llama la Sociedad Teosófica, donde se mezcla pues, el Bon, el budismo, el hinduismo, el Ouroboros, ¿no? De la tradición hermética, la llave de la vida, la tradición hebrea. Entonces hace una síntesis de todos los conocimientos. En el año 1800 y pico fue cuando nació, murió en el año 1900 y algo, y creó la Sociedad Teosófica, en la cual luego apareció un personaje que ya hemos visto alguna foto de él por ahí, Krishnamurti. ¿Se acordáis de Krishnamurti? La Sociedad Teosófica lo proponía como el avatar de la nueva era. Ahora sí, la ves. Pero él luego renunció a ese título, dijo que no quería ser avatar de nada. Ya sé, ya le pongo cara, sí, que enseñaste una foto, una imagen. Pero es interesante conocer pues, la Sociedad Teosófica es de los primeros grupos de esta era, al inicio de esta era, que propone la síntesis de todas las tradiciones. Pero eso es bastante raro, ¿no? ¿Es raro? Sí, porque normalmente son contrapuestas. O sea, una filosofía nueva que englobe todas las antiguas filosofías o religiones, llámalo como quieras, normalmente separan, en vez de unir. Las nuevas filosofías separan cristianismo por un lado, hinduismo por otro, ¿no? Sí. Me parece raro que en 1800, que es relativamente cerca de nuestra época, pues que lo hayan reunido todo. Eso será el reto, ¿no? Eso será el reto, Pero ¿no? Unirlo todo. Pero no es lo habitual, quiero decir, ¿sabes? Que lo normal es, hoy en día es todo lo contrario, es excluir, es lo mío es lo único que vale y todo lo demás es mentira, ¿sabes? Pues eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. Claro. No lo van a cambiar los gobiernos ni los... No, porque eso eso tiene que ser de cada uno. Cada uno. Las bases. Tú empiezas por abajo. Sí. Por arriba no va a empezar por nada. Tú empiezas por abajo. Por arriba no, porque los que están arriba llegan arriba por la lucha contra otros. O sea, siempre es escalar. Entonces, cuando están arriba, ¿qué van a seguir haciendo? Pues luchar contra otros. Para que No tienen y seguir arriba. capacidad. ¿Qué significa? No son uno mismo. Por eso digo que eso es individual. No me acuerdo. Lo vi por ahí traducido, pero no me acuerdo. Compartas. Pero sobre todo empezar por uno mismo. Dharma es verdad, Sí. pero los otros no me acuerdo. Bueno, Dharma sigue. es la parte, lo contrario, es el karma, ¿no? Bueno, el de la tradición maya, Lo que sé yo. los números mayas, ¿lo sabéis cómo funcionan? Es muy sencillo. Son la segunda circunferencia, El ¿no? 1 es un punto, el 2 son 2 puntos, 3. Y el 5 es una raya. Algo inteligente, las rayas es el 5, 5 más un punto, 6, ¿no? Y así. ¿Qué? Sencillo, muy sencillo, más que los nuestros. Bueno, luego se complica un poco a través de la ley del 20. Claro, bueno, La 20 ya se complica. y la centena tendrá otra representación, imagino. Pero puede Si ser. no, tendrá que ser un número y... Y en este mandala, por ejemplo, también llega hasta el 13, Lo he visto En aquí. que llega hasta el 13. ¿Qué sentido ahí tiene el 13, sabes? Sí. Bueno, el 13 tiene un sentido interesante para la tradición maya, porque ellos tenían 13 meses. Ajá. No, Claro. Los mayas 13 meses. No me acuerdo. Claro, o sea, serviría como calendario este y es mismo. curioso porque es un calendario mucho más perfecto que el que Sí. gregoriano, el que nosotros tenemos. Bueno, estudiarlo. Iba a decir, ¿cuántos días dura cada ¿Has uno? leído el Popol Vuh? Luis? ¿Eh? Popol Vuh lo has leído, El imagino. Popol Vuh. Sí, lo tienes. Sí. Bueno, mandalas de Oriente, pues ya los hemos visto, ¿no? Hamza. El cisne y el loto.
El loto en el mandala vegetal, la flor del loto y el cisne, ¿os acordáis? Lo que representa el loto y el cisne, ¿no? Ya lo hemos visto otra vez. El loto pasa por los 4 elementos, tierra, agua, aire. Y el cisne igual, ¿no? O sea, está representando también la transmutación, la elevación. Y sigue la tradición de, en Occidente, pues es el Garuda, ¿no? El águila y la rosa. El paralelo en Occidente es el águila y la rosa. La rosa, hay una asociación, una sociedad también que se llama la Rosa Cruz. Son iniciados occidentales, algunos dicen que herederos de la masonería. Perdón, de los templarios. Cuando desaparecieron los templarios, pues algunos se hicieron masones, o eran constructores, y otros se hicieron rosacruces. Y han seguido existiendo de esta otra manera. Bueno, pues ese es el mandala donde habitamos, que es también un círculo al cual venimos a aprender, ¿no? El planeta Tierra es el gran mandala, es un círculo, una esfera también. Y el pequeño mandala es la luna. Ah, no sé. el ojo. El ojo. Es verdad, lo dijimos una vez. El ojo. Lo dijo una vez. El ojo es un mandala. No está actualizado porque Plutón ya no lo ponen como perteneciente al sistema solar. Sí, nuestro ya lo es. Vale, que ya termino. Bueno, y... Ya, ¿vale? Sí. Y en la canción. Vale. Esto es interesante que estudiéis cómo está configurado esto, que son puras matemáticas también. Este dibujo, ¿lo recordáis? Claro, porque en la época de ellos sí. O sea, está representando al Creador, a Dios, que crea con orden y medida, ¿no? Las matemáticas. Las matemáticas, a través de las matemáticas podemos poder conocer al Creador. Nada menos que eso. Los planetas, cómo están situados. O sea, os expliqué esta historia, ¿os acordáis? De los asteroides entre Marte y Saturno. Sí, lo explicaste. Claro, y cuando hablamos aquí del creador, es el creador de la materia, ¿no? Es a través de las matemáticas que nos apoyamos para entender la materia. Sí, pero todo está con un orden. O sea, cuando dije vibración, orden, energía, materia, o sea, todo tiene un orden, tiene una medida. La geometría sagrada ahora está muy en boga hablar de todo eso. Entonces, los planetas no están puestos ahí al azar, están puestos con un orden. Porque yo no sabía eso tampoco, que se multiplicaba por 4 cada órbita. Sí, esa sería la progresión. Entonces faltaría un planeta aquí, según ese orden, que es el que está cubierto por esteroides. Es la historia que os conté ayer, de que pudo haber un planeta, en la tradición se llama el planeta Juno, que por algún motivo se hizo añicos. Pero ahí tenía que haber un planeta. Entonces hay una progresión, ¿no? En la distancia de los planetas entre sí. Y la distancia en la que está la Tierra es la óptima para generar la vida. Tierra, 3 manifestación de la vida. En los otros no. Pero igual que existe esto en nuestro sistema solar, hay millones de sistemas solares con sus respectivas tierras que tienen vida igual que la nuestra. No son extraterrestres cabezudos. Son humanoides, seguro. Seremos nosotros también para ellos. Bueno, sigue. Y este ya es un poco complicadillo, se llama la geometría. Porque esta es la síntesis de todo. Incluso aparece aquí un idioma que se dice que es muy antiguo, el batán, que ya desapareció, uno de los idiomas originales, y relaciona tanto los signos, los planetas, los colores, las religiones de todas las épocas. Este lo creó un personaje que se llama San Gilbert de Alberdri, no sé si lo pronuncia. ¿En qué año? San Gilbert de Alberdri, algo así, en francés. ¿En qué época? Eso hubo una época en el año 1800, por ahí y pico, donde aparece Madame Blavatsky, y en Francia hay un movimiento fuerte, así de medio esotérico, de búsqueda del conocimiento de las tradiciones. En Francia.
Bueno, pues con esto ya aquí terminamos porque ya no hay más. Bueno, ya tela. La diferencia entre un yentran y un mandala, el Siri yentran. ¿Quieres que lo vuelva a llegar? ¿Sabéis cuál es la diferencia? ¿No? El mandala y el yantram sí es la estructura exterior. Mandala El es lo que hemos yantram visto tiene la antes. estructura cuadrada y mandala es la estructura. Sí, pero la utilización, o sea, un mandala más bien transmite cierta información. Pero un yentran, o sea, uno sería meditación reflexiva, que es lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, meditar sobre símbolos. Este no hay nada que explicar. Este es meditación para entrar en el silencio. O sea, es a través de ciertas formas geométricas, es decir, a callar la mente. El yentran. Ya, el mandala te dice cosas Sí. y el yantram Te quita todo. silencio. Eso dice. ¿Ya? ¿Nos da tiempo luego de hacer yoga? ¿Cómo va la cosa? Bueno, sí. ¿Qué hora es? Será ya la 1. Bueno, estos son los síntesis. La 1 menos Pero 10. espera, paramos a ¿La una? 1 menos 10. Bueno, algo podemos hacer. Sí, vamos a hacer. Bueno, ya donde dale todo vivimos. seguido porque ya con esto Este es terminamos. el lugar donde vivimos, te gustaría compartir. Ya está, se acabó. Muy bien. Ah, bueno, este lo teníamos que hacer, lo teníamos pendiente, ¿no? O sea, vamos a hacer una Hansa. Vamos a hacer Claro, una síntesis Julia. de todo. Soy, cada Vamos a no hacer sé, y una Hansa. práctica, ¿vale? Venga. Vamos. ¿Pero aquí, fuera o...? Aquí, bueno, si queréis vamos por A acá. ver, Dale otro. continúa. De sol. Esa es la práctica. Vale. Va a ser de aquí. Sí. Esta es la posición de partida, ¿no? Sí, 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 Se sí. puede hacer individual o entre dos, ya lo hemos hecho muchas veces. Sí. Pues venga, Venga, cierra y vamos. afuera. Bueno, en realidad todos pueden servir de forma polivalente para distintas cosas, ¿no? Esto solamente está en ejemplo. Este transmite una enseñanza, pero también te sirve de espejo. Y este bueno, es el mandala del primer chakra, ¿no? Está transmitiendo también una enseñanza, pero también es el primer chakra, pero lo puedes colocar encima, ¿no? O sea, la información la tienes dentro de ti. Entonces, cualquier mandala va a tener 3 figuras geométricas básicas, ¿no? Que son las 3. O sea, que el universo se mueve helicoidalmente. Está ejemplificando el mundo de la creación. O sea, cuando el universo se crea, luego se destruye. Entonces, hay una creación y luego vuelve otra vez a destruirse. O sea, va en disminución y luego otra vez en aumento. O sea, es como el sístole y el diástole, la inhalación y la exhalación. O sea, el día de Brahma, ¿os acordáis cuando hablamos de la historia y filosofía del yoga? Hablábamos de un día de Brahma, que es una creación del universo. Y luego se destruye, y se vuelve a crear y se vuelve a destruir cíclicamente. Es un ciclo. Entonces, esto es lo que está representando el universo infinito en sus procesos constantes cíclicos de creación y destrucción, ¿no? A través de la mitología que hablábamos de Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Brahma el creador, Shiva Vishnu el sustentador y Shiva el destructor para volver otra vez a crear, ¿no? Bueno, la polaridad, el número 2, módulo 2, polaridad. Ejemplificado a través de este mandala. El mandala del yin y del yang, ¿no? La polaridad. Siempre dentro de la otra polaridad, pues hay dentro de un punto blanco, uno negro, otro blanco. Entonces este es un mandala muy interesante también para meditar, ¿no? Es un círculo también de la tradición taoísta, ¿no? El yin y el yang. El principio femenino, el principio masculino. Y este fue un mandala que diseñé yo de Wei, que es una proyección desde Sí. de algún modo. Claro, escultura, porque eso está en la naturaleza. Es interesante el nombre de Pitágoras, o sea, los nombres Pitris, Gurus, y Guru Pitágoras. O sea, Pitágoras y muchos griegos estuvieron en la India.
Y toda la historia que nos han transmitido de la filosofía griega tiene mucha conexión con la India. De hecho, los griegos hablaban de la reencarnación. Luego los cristianos lo fundieron aquello, pero ellos también hablaban de la reencarnación. Entonces, ¿cómo Pitágoras podría explicar la reencarnación a través del teorema de Pitágoras? O sea, para Pitágoras los números no eran cosas inertes como hacemos ahora, para contar, pesar, dividir, ¿no? Sino que tenían alma también, tenían espíritu. O sea, eran mandalas. Las matemáticas es un mandala también. Entonces, ¿cómo vamos a explicar el teorema de Pitágoras? A través del teorema de Pitágoras la reencarnación. Vamos a ver. Imaginaros que está Pitágoras por aquí y está explicando esto. Y está explicando en su escuela, porque tenía la escuela pitagórica, ¿no? La escuela pitagórica, pues está explicando a la gente pues, que está allí. Entonces, hablemos de este cateto que representa todo un recorrido o un legado, o sea, nuestro pasado, o sea, el karma, el pasado, el karma, la tradición, o sea, lo que viene de atrás, ¿no? Esto es lo que nosotros traemos, lo genético. Dale otro puntito más. Y suponemos que hemos nacido aquí y este es nuestro proceso de vida actual. El otro cateto, o sea, la iniciación, la conquista, el presente, el Dharma. El Dharma es la ley que uno tiene que cumplir en el momento que está viviendo. Y el karma es el pasado. El karma es lo que tenemos acumulado de atrás y el Dharma es lo que estamos generando en el momento presente. Entonces, la suma de lo de atrás más de lo que nosotros estamos añadiendo ahora da como resultado la hipotenusa, que sería, ¿vale? Sí, yo lo veo, lo veo como lo has hecho. Que hemos estado haciendo esta mañana, ¿no? Qué bien, me gusta. Logotipo, vamos a hacer logotipos, luego Rocío los mejora. No fue... El logotipo. ¿El logotipo de Tiamani? Claro. ¿Quieres raspi? No, Anet. fue Anet. ¿Te acuerdas? Sí, yo... Fuiste la que luego lo encargasteis, o que por cierto hay que hacer el sello. Sí, pero bueno, ya poco a poco, paso a paso. Bueno, oye, el número 3, la triunidad. Esos los de Horus. Horus es el del medio. Sí. Horus, Isis y Osiris. Isis. Son impresionantes. ¿Por qué tiene el cráneo tan alargado? ¿Tiene qué? Parece que tiene el cráneo alargado. No, eso es un sombrero que lleva. ¿Tú no has visto la peli de los caracoles? Anunnakis. Tiene un nombre, sí, ese sombrero. Anunnakis. Mira en internet. Bueno, los conspiranoicos. Pero esos cráneos existen, tú los viste en México, imagino, en el Museo de México, ¿no? Bueno, detrás de todo esto pues hay una sabiduría que hay que descifrar, que hay que encontrar. Y tenemos un montón de mandalas que vienen de Egipto ahí pues para descifrar todo esto. La filosofía hermética que está resumida en el Kybalión, de Ernesto Megisto, que lo dio, ¿recordáis? Sí. Vamos a seguir avanzando. Bueno, un mandala, aunque no parece como círculo aquí, pero este también es un mandala. El teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cómo lo ha enseñado el teorema de Pitágoras? ¿No? En la escuela, ¿no? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual a el uso del cuadrado. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Sí, hombre, esto es... Bueno, pues ¿cómo podemos esto aplicarlo? Vamos a ver un ejemplo. Que bien te queda, pareces una malla por ahí. Sí, pero muy bien. Pues, ¿cómo podemos aplicar esto para, por ejemplo, Pitágoras, que fue el que se supone que inventó esto? Yo creo que no lo inventó, o sea, lo redescubren. Bueno, pues nos vamos a centrar en los mandalas. Sí. ¿Más a gusto? Sí, Hay distintos tipos de mandalas. Los que diseña un maestro, estos son los maestros de mi tradición. Entonces, este lo diseñó el maestro de la Ferrier.
Chandravala y transmite toda la información. O sea, hay mandalas que son libros gráficos, que ahí está impreso todo. O sea, muchas cosas de las que estamos viendo aquí, yo las traigo de aquí. Esos cuaternarios que estamos viendo, incluso el cuaternario anterior, pues siempre son 4 cosas, ¿no? Como decían las abuelas, son 4 cosas. Sí. Entonces, de esas 4 cosas, estás resumiendo en esas 4 cosas un montón de información, cuando lo creas, para que cuando llegue otro haga, o sea, como descargar, ¿no? Como hacemos ahora de los ordenadores, ¿no? Que en una cosa, un espacio muy pequeño, una cantidad de información ahí, que si tienes la clave, ¡fum!, te lo descargas. Pues estos son los ordenadores cuando no había ordenadores. O sea, una información gráfica que está impresa ahí en un microchip, que uno puede, pues si tiene las claves de acceso, extraer la información, que en realidad, bueno, está ahí, pero está en tu interior. O sea, esto es lo que sirve para que tú descifres dentro lo que estás viendo afuera, ¿no? ¿Está bien? Vale. Vale, pues tiene esa cualidad de hacerte dialogar contigo mismo. Avanzamos. Entonces hay 3 posibilidades. Este mandala, que es de la tradición israelita, ya lo vimos, ¿no? El árbol sefirótico, que en realidad está representando también, cuando te lo colocas encima, está representando los chakras. Sería el primer chakra, Muladhara, segundo, Svadhisthana, tercero, Manipura, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pues hay toda una información que uno puede acceder a través de ese símbolo que realmente la tienes dentro. Hay otros que transmiten una enseñanza, este también, por ejemplo, este transmite una... Bueno, Yoni sin un link. La parte femenina y la sexualidad femenina. Entonces, el chichi, pequeño mundo. Tiene su significado, ¿no? O sea, porque esto representa la generación, o sea, es el lugar por donde todos venimos a este Hombre, mundo. sí, sí. Entonces, el mandala tiene que ver con eso, con un principio generativo, ¿no? De 2 polos que se unen y generan un tercero que comparten las 2 polaridades. O sea, es el número 3, el de la manifestación, de la creación. El 3 es el de la... El 3 es de la manifestación de la creación. Ahí vamos viendo eso, o sea, ¿qué significa eso? Estamos viendo la creación. Mandala es un libro gráfico, o sea, ya estamos estudiando lo que es un mandala, ¿no? Sí. Hablando de un principio generativo también, ¿no? Y en la iconografía, tanto oriental como de aquí, de Occidente, se utilizan las mandorlas o los mandalas de esta forma para encuadrar algo que le queremos dar énfasis, ¿no? Por ejemplo, a Cristo se le introduce dentro de una mandorla. Estos son los 4 evangelistas, ¿no? Y el Cristo lo ponen en el centro. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, no sé si lo habéis visto, también está insertada en una mandorla de luz. ¿Sí? O sea, la iconografía cristiana se ha copiado mucho de lo que es las mandalas, las mandorlas, ¿no? Lo llamamos de otra manera, ¿no? Los repositorios, ¿no? De las catedrales, también mandalas, las vidrieras, ¿no? O sea que es algo universal, ¿no? El símbolo gráfico. ¿Seguimos? Sí. Ahí. Bueno, este gráfico ya lo vimos al principio, ¿no? De las distintas maneras de que se transmite la tradición. Ya vimos escrita, vimos oral, la información que nosotros traemos interna ya, como kármica, en nuestros genes, y nos vamos a centrar en la información simbólica, ¿sí? A través de signos, símbolos, mandalas, yantras, mitos, ritos. Este es un mandala, ¿no? Este es el que yo tengo. Este.